El pasado 4 de marzo fue el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, o la visibilización, o esto de entrar en consonancia con la difusión de lo que es la obesidad, el índice de masa corporal óptimo según las instituciones dedicadas a la salud, las revistas científicas publicando estudios que arrojan, por ejemplo, que el 40% de los argentinos tienen obesidad y el 73% tenemos índice de masa corporal alta, lo que arroja también riesgos en la salud, patologías cardiovasculares, diabetes tipo 2, algunos tipos de cánceres, algunas cosas de las que vamos a hablar con Analía Pisula, que es licenciada en nutrición y que ya está en contacto. Le agradecemos con Puntal AM. Analía, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tenemos para decir acerca de estos dos estudios, uno hecho por The Lancet y otro hecho por el Atlas de Obesidad 2025, que arrojan números interesantes desde los géneros, desde las edades, desde el posicionamiento de los lugares con mayor afectación por parte de la obesidad, uno de los cuales es América Latina y uno de los cuales es Argentina, lamentablemente? Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿qué tenemos para decir? Muchas cosas, pero en realidad considerar que la obesidad es una manifestación, es una epidemia que se viene desarrollando desde hace muchos años y principalmente desde los años 90, que tiene que ver con la globalización, ¿no? Esto es de acceder por parte de las personas a un mundo que se considera Internet, o sea, todo lo que es la red tecnológica y estar en contacto con todas las personas del mundo. La globalización previo al Internet permitió de que se fueran produciendo algunos cambios, como por ejemplo aumentar las posibilidades de transporte, y esto hizo de que disminuyamos considerablemente nuestro movimiento, que cuando éramos pequeños o nuestros padres en realidad no tenían el mismo acceso. Entonces, bueno, esto fue lo que se vino, digamos, desarrollando a lo largo de las décadas y que produjo un aumento de la industrialización en relación con los alimentos, que también esto es el principal motivo también, además del sedentarismo, que ocasiona esta epidemia de obesidad y que se va acrecentando año a año, ¿no? Los No alimentos solamente, ultraprocesados. exactamente, sí. Después de después de, por ejemplo, tenemos una revolución industrial que permitió que nosotros podamos acceder a todos los alimentos que sean naturales, a los alimentos reales. Luego de eso, cuando comienza todo lo que es el desarrollo industrial, todo lo que es la fábrica, la industria alimentaria, bueno, es lo que se está produciendo en este momento y que se viene desarrollando desde hace tantas décadas, que es lo que está provocando, ¿no? Que nosotros tengamos un acceso a un sinfín de alimentos, porque la verdad que ya está como autorizado esta cantidad de alimentos que eh, no sabemos bien si son alimentos que son tan saludables para el consumo. Bueno, pero en el medio de esto se puso en cuestión, por ejemplo, la efectividad de los octógonos, ¿te acordás? Señalando, Sí, ¿no? Cuán poco saludable era un alimento. Y estamos ahí sí, debiéndonos como un debate un poco más profundo, sí, porque esto es se va verdad. acrecentando. Sí, está muy buena la implementación de la ley que se llama Promoción de la Alimentación Saludable, que uno de los aspectos principales de la ley es el etiquetado frontal. En eso se ha avanzado. Bueno, sabemos que es por supuesto que lleva su tiempo, hubo sus plazos. Las empresas grandes, por supuesto que todas han accedido. Y bueno, faltan por ahí algunas en donde se establecen otros plazos y si no, bueno, se pusieron estas multas, que si no se cumplía, por supuesto que es necesario y está por ley, está sancionado. Pero ¿funciona esto, Eh, Analía, en el momento de ver la etiqueta, en el momento de claro, elegir? vamos a eso. O sea, ¿qué impacto tiene sobre el consumo de los alimentos esta ley de etiquetado frontal? Y es muy dispar porque hay gente que sí está como informada de lo que realmente está mostrando este sello u octógono, y hay otra que no tiene idea, simplemente sabe de que son sellos que, bueno, que están alertando sobre el consumo de alimentos que no es tan saludable, pero no profundizan más en eso. Entonces, bueno, el reto es
continuar con la educación alimentaria, que se pueda hacer una publicidad, una campaña de publicidad en relación a eso sería muy interesante. Y después en donde se trabaja los aspectos de la educación alimentaria es, bueno, en la parte privada y después en la parte pública hay que trabajar entornos. Que bueno, otro de los pilares de esta ley de la promoción de la alimentación saludable, aparte del etiquetado frontal, es hacer la educación alimentaria y controlar los entornos escolares, Claro. ¿sí? Y también, bueno, ver si eso es lo que está un poquito más frenado, ¿no? Porque afecta sobre todo a jóvenes e infantes, ¿no? Los índices sí, afectan sobre todo a jóvenes e infantes. Recién apuntabas un poco en la historia a los orígenes, a las causas de la obesidad y esta accesibilidad al transporte o el sedentarismo, ya sea por la forma de trabajo, por la forma de comunicarse, y la accesibilidad también a los alimentos ultraprocesados. Como contraposición, entonces, ¿cuál sería la forma de combatirlo? Y hay otra cosa que también te quiero preguntar, porque hace poquito hablaba con la persona que me decía, yo no hago apología de la obesidad, pero también me molesta que todo el tiempo estén sindicando a los gordos, ¿no? sí, Y que como portadores o poseedores de patologías, como si los flacos o otro tipo de personas no lo exacto. fueran. Sí. Bueno, también ha evolucionado un poco la definición y también las estrategias de cómo abordar la obesidad entre los profesionales de salud, que es verdad que los identificamos a través de un índice de masa corporal, pero con eso no es suficiente. Nosotros también debemos conocer, y toda la gente, bueno, que aborda la problemática de la obesidad, es que existe una composición corporal que es aún más importante. Y el desarrollo de la obesidad, sobrepeso y obesidad, tiene que ver con el aumento de esa grasa corporal por encima de valores normales. Que ahí debemos tener en cuenta sexo, edad, actividad física. Entonces, bueno, si hacemos una buena evaluación de esta composición corporal, ahí podemos tener una mejor visión de la problemática y poder encarar mejor las medidas ya sea tratamiento o sea de conductas generales, o sea de información, educación a nivel general. Y entonces, en esto de, por ejemplo, el planteamiento de como pasa con las ESI, la educación sexual integral, ¿podría aplicarse con la alimentación? Vos decís en entornos escolares de Sí, educación. sí, pensando Sí, sobre por todo en supuesto. infancias. Sí, sobre todo en la infancia. En la infancia es el momento más que adecuado para hacer la prevención. Lo que se está dificultando por ahí es que sabemos que las infancias están a cuidado de personas que ya vienen arrastrando Mm. todos los hábitos, que son los que están muy manifiestos en la población y son los que desarrollan todas estas conductas, ¿no? Y estas complicaciones que tienen que ver con las que ya se mencionaron sobre la obesidad. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, hay que hacer un trabajo en conjunto, mancomunado. Ya sabemos que está considerado como una problemática de salud que acarrea no solamente muchas complicaciones en la población, sino que también genera un gasto en salud pública muy importante. Entonces, lo ideal sería es que trabajemos con entornos. Están los entornos de los colegios y están los entornos privados de las familias, en donde los padres puedan formar hábitos alimentarios, porque si nosotros solamente informamos y educamos en su momento, pero si no llegan a adoptar este cambio de hábitos, y bueno, los niños también van a seguir perpetuando eso porque viven con ellos y están a cargo de ellos. Entonces, eso es lo que hay que profundizar más. Por eso es que Ajá. los intentos han sido muy fallidos también, porque no es solamente una implementación de políticas, que hay muchos esfuerzos por implementación de políticas alimentarias y de salud pública para que se pueda revertir esto, pero sí hay que llegar al corazón de la conciencia de las personas para saber de qué estamos hablando, ¿no? Finalmente, Analía, preguntarte, porque bueno, hablando de salud pública, hay
posibilidades concretas de tratamiento, puntualmente en Córdoba Capital, en el hospital para niños, niñas y adolescentes, la posibilidad en adultos de hacer intervenciones con lo que se denomina la cirugía bariátrica y demás. Algo que no mencionamos y que me parece que es fundamental es el acompañamiento en salud mental, ¿no? El acompañamiento por parte de especialistas para la transición, para la toma o no de la decisión, para disparar acciones concretas. Sí, también o sea, entiendo lo de hacer el trabajo en conjunto con salud mental, cuando ya existen problemáticas que son consecuentes de la obesidad. Previo a eso, hay que trabajar, por ejemplo, va una persona a consultorio y nosotros le estamos indicando que haga un trabajo en conjunto con salud mental, a veces es posible y a veces no. Y con esto quiero decir que cuando empezamos a hacer derivaciones que no tienen que ver con los alimentos, o sea, con otros terapeutas, a veces las personas lo tratan como que ya están enfermos, como que es mucho lo que tienen que hacer y muchas veces no van más, o sea, se cae el paciente, se desadhiere, porque precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar sobre la parte alimentaria, ¿sí? Entender y hacer, tratar de hacer el clic en esa persona sobre la conducta, sobre la conducta alimentaria, qué es lo que le está pasando, cómo ve su relación con los alimentos, por qué está consumiendo esto, por qué no, a qué se debe todo esto, tratar nosotros obviamente de investigar cuáles son las causas, a qué se debe, por qué este sobrepeso y esta obesidad, que seguramente las causas no son meramente alimentarias, ¿sí? O sea, las causas es multifactorial, multicausal, el proceso del sobrepeso y de la obesidad. Entonces, sí, por supuesto es importante conocer en qué momento de estado de salud mental lo tiene. Sí, a veces es necesario derivar a salud mental, siempre lo va a hacer, pero tratar de que primeramente la persona entienda de que no es alguien de que está aislado, de que es una persona que solamente le tocó a ella, sí, que lo identifique como que es algo primordial en su día a día, ¿no? Trabajar y relacionarse bien con los alimentos. Eso es lo que nosotros tenemos que ayudar como profesionales de nutrición. ¿Y por qué se le denomina la epidemia silenciosa a la obesidad? Bueno, precisamente por esto, porque empieza a edades tempranas, a veces no, pero cuando empieza a edades tempranas es mucho más difícil de revertir, y cuando comienza en un momento de la vida adulta, es silenciosa porque nosotros, pensando yo en el paciente, ¿no? me posiciono en la comunidad en general, pensamos de que, bueno, tenemos unos kilos de más, no estamos haciendo esto, lo otro, y cuando pasan los meses y los años lo estamos como naturalizando. Es porque tenemos más de 30 años, porque tenemos más de 40, porque tenemos más de 50, porque hay disminución de hormonas. Todo tiene una justa causa, pero no por eso hay que desatenderla. Para eso hay que asesorarse y hay que asistir siempre a control médico, y nosotros conocer también nuestra evolución de peso, no desatenderlo. Tampoco obsesionarse, pero sí entender que una persona a partir de su vida adulta debería continuar con el mismo peso en la manera de lo posible que tuvo en las décadas anteriores. Por supuesto que va a tener una conformación diferente en su peso, en su masa corporal, que tiene que ver con la redistribución de distintos compartimentos, ¿sí? Que son propios del envejecimiento, pero su peso debería mantenerse lo mejor posible con unos parámetros dentro de lo normal. Analía Pizzula, licenciada en nutrición, muchísimas gracias por esta intervención en Punta Leme. Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Nos vamos a la pausa en Punta Leme, ya seguimos con más.